Los orígenes de la ruptura con el Partido Comunista al concepto de social imperialismo. La resolución del primer Congreso del Partido Comunista Revolucionario, realizado en diciembre de 1969, señaló que el surgimiento del partido había sido producto de un largo proceso operado en el seno del viejo Partido Comunista, y que fue a partir del año 1962 que se desarrolló en él la corriente opositora antioportunista que finalmente fundaría el PCR. ¿Cuáles fueron los hechos que determinaron la consolidación de esa corriente? En relación al núcleo de cuadros provenientes del PC que van a constituir el PCR, e incluso en el proceso que casi simultáneamente se dio en la FJC y en otros sectores que confluyeron en la constitución del partido, 1962 es un año clave. Esa referencia del primer congreso del partido que usted menciona tiene que ver con las elecciones de marzo de ese año en la provincia de Buenos Aires. En ellas, la fórmula Framini-Anglada, apoyada por el Partido Comunista, obtuvo el triunfo, creando la situación de crisis política que iba a llevar a la caída del gobierno de Frondizi. Hay que tener como marco de referencia que en ese entonces nosotros no teníamos claro todavía que la Unión Soviética se había transformado de país socialista en país capitalista, y que por esa misma época se creaban aceleradamente las condiciones para su transformación en lo que Mao Zedong definiría en el Partido Comunista de China en 1964, pero públicamente recién en 1968, como social imperialista. Esto tiene mucho que ver porque existía una relación íntima, digamos así, entre la dirección del PC y la dirección de la UCRI, sobre todo con Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Este último y otros dirigentes como Narciso Machinandiarena e Isidro Odena fueron dirigentes de la Federación Juvenil Comunista en la década del 30. Y Frondizi, dirigente radical aliado al PC y vinculado a la izquierda antiimperialista de su partido, fue miembro de la dirección de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y militante del movimiento de solidaridad con la República Española y con los movimientos antifascistas. Conocíamos estas viejas y estrechas relaciones, pero solo comprendimos a fondo lo que implicaban con posterioridad, cuando descubrimos el verdadero papel de la Unión Soviética. Entonces pudimos comprender mejor por qué Juan José Real, que había sido secretario de organización del PC y uno de los cuadros más destacados de los que participaron en la Guerra Civil Española, enviado allí por el partido y por la Internacional, un cuadro con instrucción militar y con grado en el ejército soviético que jugó un rol importante junto a Victorio Codovila en las labores políticas, militares y de inteligencia en la República Española, y que pese a haber sido expulsado del PC, continuaba vinculado a la URSS. Era un funcionario con oficinas en la Casa Rosada, junto al despacho de Frondizi. Comprendimos también por qué Mario Balota, a quien conocíamos desde su militancia en la FJC y luego en el PC, pasó a ser secretario privado de Frondizi. ¿Por qué Ramón Prieto, hombre clave de los soviéticos en el gobierno de Perón, también lo era del de Frondizi? ¿Y por qué un cuadro político comunista como Simón Mackler, que había sido responsable universitario en los años en los que nosotros iniciamos nuestra actividad política en el PC, era un cuadro destacado en el equipo de trabajo de la Rosada? Pero por entonces nosotros no teníamos claro el carácter de esas relaciones tan estrechas, recordando que la dirección del PC, cuando triunfó Frondizi en el 58, tituló la edición de su periódico La Hora, El pueblo entró en la Casa Rosada. Entendíamos la traición, así la llamábamos, de Frondizi y de Frigerio, como el fracaso de una línea de seguidismo del PC a la burguesía nacional. Lo que no comprendíamos aún era que la situación era más compleja que el simple seguidismo a un gobierno de burguesía nacional, cosa que nos llevó muchos años comprender y que recién lo haríamos a cabalidad cuando tuvimos el concepto teórico de social imperialismo. La situación económica en los años 61-62 era muy grave
y había grandes luchas populares. El gobierno de Frondizi hacía agua. Hubo una lucha en la que los militantes de la FJC tuvimos un papel importante, que fue la gran huelga ferroviaria de fines del 61. Fue una huelga extremadamente combativa que no triunfó pero creó condiciones para derrotar al gobierno de Frondizi en las elecciones de renovación de cámaras en marzo de 62. Hubo una elección previa piloto en la provincia de Santa Fe, donde triunfó el dirigente del Aucri, Carvalho.